Desmontando el estigma, un podcast del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles para eliminar barreras. En esta vida hay que probar, hacer todas las cosas que se puedan. Ya lo dijo Paul Eluard, hay otros mundos, pero están en este. Así que surgió la oportunidad de crear esta modesta serie, no sé si llamarlo podcast, documentales sonoros, o yo mismo contando las cosas. Pero había que ponerle un nombre, y claro, que fuese original. Bueno, y resultó que solo para vuestros oídos, al parecer no estaba cogido. Así que, con esto, da comienzo a este proyecto, aventura, como se quiera llamar. Y lo más importante, y su razón de ser, es que resulte de vuestro agrado, ya que esta labor tendría así su sentido. Entretener al menos, si os anima a soñar, a reír, según sea el momento, o incluso sorprenderos, este que os habla se quedará muy contento. ¿Me acompañáis en estos minutos solo para vuestros oídos? Adelante. Se me olvidaba, hay que ponerle un título a este primer episodio. Y lo he decidido llamar Historias curiosas por un curioso mundo. Y ahora sí que sí, comenzamos. Aquel rebuscar antiguas revistas y publicaciones te hace llegar a noticias ya perdidas en el tiempo que destacan por tener una tremenda capacidad de sorpresa. En noviembre de 1993, en una de estas, apareció un anuncio pues que ya no tendría éxito alguno, ya que la forma de la adquisición de todo tipo de cosas hoy en día es más que distinta, pues no hay aplicaciones ya para ello. El caso que se ofrecía, literalmente, piedras meteoritos, ofreciendo diversos tamaños, entre 5 u 11 centímetros, al, digamos que módico precio de 5.250 pesetas, que al cambio del ideal de hoy serían 31,50 euros. Ojo, especificaba, para mayor seguridad, y eludiendo la sospecha del arregato por libre, o en tal caso peruzco por meteorito, que las piedras meteorito iban numeradas, nominadas, especificando su condición incunable. Pero su autenticidad o no, pues no lo puedo asegurar, pero que resulta el ofrecimiento, digamos, un poco extraño. Para mí una de las más extrañas e inquietantes noticias que he leído jamás, el caso es que salió a la luz en el año 2006 y nos relata, no sin una gran dosis de sorpresa, aquí sí, que una niña nepalí de 12 años, simple y llanamente, se grababa por la frente unas láminas transparentes que fueron identificadas a posteriori como cristales. Sí, lo que oís. Al parecer, ya en menos de un año, la niña habría conseguido expulsar hasta 130 piezas cristalinas, de una longitud máxima de 4 centímetros. Según la crónica, la niña no tenía padecimiento alguno ante su sólida capacidad, y sus progenitores, claro está, aterrados ante los hechos, han gastado sus exiguos caudales en tratamientos médicos, a fin de evitarla un futuro como rareza médica 100 veces sujeta a análisis, o peor aún, como una suerte de monstruo de feria de la cual aprovechas espuriamente. Que yo sepa, no he vuelto de semejante rareza médica, que para mí sería la forma de definir estos hechos. Un titular que decía así: el ratón Mickey tiene 700 años y es austriaco. O eso, al menos aseguraban sobre 2003 en las oficinas de turismo de la provincia austriaca de Carintia. ¿La razón de tan atrevida y polémica afirmación? Pues fue la de un hallazgo en un fresco rescatado y restaurado en una iglesia de la localidad de Malta, en aquella región austriaca, como decimos. El asunto en sí es que aparece la imagen de San Cristóbal rodeado de diversos animales, entre ellos sí, un ratón clavado a la creación de la factoría de animación norteamericana. Eso sí, vamos a desinflar el soflé porque los expertos apuntan a la representación de una marmota. Pero, ¿viste la imagen? El parecido resulta harto parecido. Después se produjeron reclamaciones absurdas de derechos de imagen, de las cuales no me extenderé más allá de lo dicho aquí. Otra polémica más, como la que asegura que Walt Disney no era de Chicago, sino de Mojácar, en la costa de Almería, donde hay muestras, por cierto, en la zona, de construcciones tradicionales que parecen tener la misma forma en lo alto de las orejas del archiconocido ratón. Bueno, aunque esto quede claro que sin ánimo por mi parte a la conspiranoia. Aquí a continuación va una de las teorías sobre el origen del ancestral silbo gomero. Esta es una forma muy característica de comunicación entre algunos habitantes de la isla Canaria, hoy día vigente, aunque cada vez con menos personas que lo empleen. Hoy día ya hay móviles para todo el mundo. Esta comunicación se producía ante la difícil geografía de la isla,
La parte, digamos, curiosa es que hay otros ejemplos similares en otras partes del planeta. Y la lista, la verdad, es que es larga. Por ejemplo, entre algunas antiguas tribus de las marroquí, el pueblo idiola de Senegal, entre los mazatecas mexicanos y en partes muy concretas de Argelia, Grecia y Turquía. Aquí el misterio radica en lugares, en muchos casos muy distantes, se emplee la misma forma de comunicación, en muchísimos parámetros similares, como digo, lo que deja por enésima vez a las claras que la historia y sus viejas relaciones entre pueblos, de esto, pues apenas se sabe, por mucho que le moleste a unos cuantos. La balanza del amor se interpreta todos los jueves santos en la localidad gerundense de Vergés, latido de piedra de la muy concurrida Costa Brava. Esta tradición de claro origen medieval consiste en un baile con 5 intérpretes que llevan una llamativa vestimenta, toda negra, y la cara tapada por un capuchón, y en la cual dibujada hay una calavera. El cuerpo completo tiene representado un esqueleto. Aparecen acompañados por una persona encapuchada, tocando lacónicamente un tambor, que marca los pasos de los esqueletos, consistentes estos mismos en inquietantes saltos acompasados, con una sincronización absoluta y muy lograda por ello. Se baila en la Plaza Mayor, en la representación viviente de la Pasión de huerto de Getsemaní, haciendo también cortejo callejero y siendo muy visitada la localidad para ver todo esto. Espectáculo que se representaba en muchos lugares de la Edad Media, tan proclive a una cierta obsesión por la muerte, sino un espectáculo único, aun siendo un tanto tétrico, pero con un valor etnográfico enorme. El 12 de agosto del 98 se produjo un espectacular incidente ovni con efectos más que notables y que dan verosimilitud a este supuesto avistamiento, ya que de la noche la ciudad elegida disfrutaba de su feria, con toda su concurrencia habitual. Pero aquella noche otro iba a ser el protagonista. Apareció un artefacto de una luz rojiza y de contornos anaranjados de forma similar a un hongo, y en un momento concreto, y durante el avistamiento, pues muy curiosamente va y se cae la luz, no solo del ferial, sino de toda la ciudad, la cual frisa a los 100.000 habitantes. Lo más curioso es que hasta que no terminó este avistamiento, pues la luz no volvió a las calles, a las viviendas y a la feria. Tal hecho, lógicamente, se convirtió en la comidilla de la ciudad durante días. De estos algecireños, por lo demás, al parecer muy habituados a lo largo de las últimas décadas a vivir este tipo de encuentros ovni. No especifica el acrónimo origen extraterrestre, sino no identificados, como fue este caso. Esto es habitual en el campo de Gibraltar, sucediendo un percance casi exactamente igual en los barrios en el año 94. Claro que se cree o no los hechos acaecieron, sea lo que fuere. Ahora hagamos una pausa entre noticias singulares con una pequeña selección, sí, de frases directamente relacionadas con los besos. Por eso tomarnos una pausa, ya que seguirá esta suerte de carrusel de hechos raros, si se quieren llamar así. Y aquí os he traído 3 frases. La primera es de la actriz Ingrid Bergman. Y dijo así: beso, un truco encantador para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas. Otra de estas citas la dijo el polémico escritor Salman Rushdie, aquel de los versos satánicos, y dijo sobre este tema: crecí besando libros y pan. Desde que besé a una mujer, mis actividades con el pan y los libros perdieron interés. Y termino con uno de los mitos literarios del siglo XIX, Lord Byron. Cuando la edad enfría la sangre y los placeres son cosa del pasado, el recuerdo más querido sigue siendo el último, y nuestra emoción más dulce, la del primer beso. Bueno, y hecho esto, y con este paréntesis, vuelvo a las curiosidades de prácticamente toda índole. Cuando leí esto, me vino una sorpresa acerca del origen de una frase, dicho que es más que habitual, aquello de darla con queso. Y al parecer, la cosa viene de La Mancha, en la época medieval. Ya por entonces la región era conocida por sus caldos, y las tabernas de medio reino acudían por allí a comprar género. Pero resulta que los cosecheros pues tenían que darle salida al vino ya pasado, y que obviamente nadie querría. ¿Cuál es la solución? Muy sencilla: para embaucar preferentemente al comprador novato, se lo obsequiaba con generosas cantidades de queso en aceite. Cuanto más fuerte mejor, para que al probar el vino infame le supiésemos cualquier otro, y así despachar todo el vino peleón. Afortunadamente, hoy día los aperitivos no se enmascaran con vino. El buen vino de ese que abunda en La Mancha, que por cierto es la mayor denominación de origen en extensión del mundo. Por algo será, ¿no?
Y si os digo que en 1950 se reportó una auténtica oleada de gatos alados, seguro que la sonrisa saldrá diciendo, ya te está hablando de cosas demasiado increíbles, ¿no os parece? Me puedo hacer cargo. De hecho, yo mismo fui un tanto receloso al ver el titular de una revista. Desde luego que había gato encerrado, y perdón por el chiste fácil, pero está profusamente documentado y fotografiado en medios serios esta cuestión, ya que los cuales informaron de tales hechos que especialmente pues se constreñieron entre mayo y julio de aquel 1950 y especialmente estos casos fueron habituales en Madrid y en Andalucía. Al parecer no hubo truco y que hubo que haber una extrañísima, y reitero, extrañísima mutación genética que si hubiese sucedido hoy y no hace casi 80 años, los resultados científicos hubiesen arrojado luz o sombras de fraude en este asunto. Así que por ello pues quedó la cosa en la duda. Razonable o inculpatoria de fraude, al parecer muy bien orquestado, sería en este caso. Creo que buceando los archivos en bibliotecas da para ver cosas muy raras. Aunque hoy día con la inteligencia artificial todas estas cosas se harían en pocos minutos, ¿verdad? Seguimos en clave extraña y un 24 de junio del 94 pues se produjo uno de los sucesos más extraños, inquietantes y, por qué no decirlo, caprichosos y puñeteros para su víctima. Un vehículo circulando por la A4 a la altura de Getafe. Jornada calurosa, lo lógico para la época, donde pues la vía demostraba los mismos panoramas y paisajes. Claro, nadie se puede imaginar que de improviso una extraña roca entre por tu parabrisas, obviamente destrozándolo, rebote contra el volante, torciéndolo y acabe incrustándose en los asientos traseros del vehículo. Claro, es que de milagro no hubo un accidente de circulación, de milagro no mató al conductor, ni de milagro iba solo en el coche. Y claro que el conductor solo reportó una esguince de muñeca y el susto de su vida, como es evidente. El caso es que los técnicos del concesionario estaban totalmente estupefactos ante la enorme fuerza de la roca contra el vehículo. Algo imposible, según estos, pero que claro que sucedió. Y digo por qué. Porque la roca de Marras fue analizada por el CSIC, con el resultado de que seguramente sería un potencial meteorito, ya que poseía combinaciones de elementos químicos inexistentes en tal forma en este planeta. Desde luego, más de 30 años más tarde del suceso, el cual pues pasó a la historia en su época. Continuamos con que en la localidad ciudadrealeña de Villanueva de la Fuente, que está correctamente situada en el campo de Montiel, se produce un curiosísimo fenómeno meteorológico, más concretamente en un punto exacto del término municipal, que se llama por la zona Las Estantiguas. Las condiciones para que se produzca son una combinación muy concreta y tiene 3 parámetros. Temperatura sobre los 0 grados, una niebla poco densa y escarcha en el suelo. Si se conjugan estos 3 elementos, resulta que 2 pedanías de la localidad, Santa María y Cañamares, se llegan a ver reflejadas en el cielo como si estuviesen a tan solo 100 metros de la localidad matriz. Tan impactante resulta el llegar a ver en la visión a los vecinos, vehículos y animales que estuviesen en las calles de estas localidades y siendo vistos desde la grande, como os digo, a escasos 100 metros, cuando la están a 7 kilómetros, como decimos, ambas localidades de Villanueva de la Fuente. Y creo que es un fenómeno muy inusual, aunque también se produce en una localidad alemana. Curioso o no, curiosísimo y desde luego que digno de ver en alguna ocasión. Bueno, y siguiendo el hilo de los hechos singulares, pues ahora nos desplazaremos hasta la isla de Gran Canaria, concretamente al norte de la misma, y a una carretera local que une Filgas y Teror. En un punto muy determinado se produce un fenómeno que en efecto asombroso en sí. Resulta que, al parecer, la polaridad de la Tierra en aquel punto concreto está invertida, sucediendo que, por ejemplo, un vehículo situado en punto muerto pues se desplace en sentido contrario a la lógica de inclinación de la carretera. O sea, vamos, que se desplazaban cuesta arriba. Yo lo que digo, tanto esto de las estantiguas de Villanueva de la Fuente y lo de esta carretera está ahí para comprobarlo. Yo no vendo humo de elaboración propia. Traigo estas cuestiones, hechos insólitos, que acaecen a lo largo y ancho de este país para curiosidad. Y en concreto, hay que decir que las Islas Canarias, en muchos aspectos de lo curioso o de lo misterioso, dan para dar y tomar y de sobra. En la historia ha habido reyes efímeros y otros de un largo reinado. En España pues me viene a la mente Luis I, que apenas cumple años de reinado, y luego de los que han tenido un gobierno muy largo, Felipe V, Juan Carlos I. Pero el récord de reinado más corto
vino de una forma violenta y reprochable. Resulta que un 1 de febrero de 1908 iba en el carruaje real el rey Carlos I de Portugal junto a los príncipes Luis Felipe y Manuel. Provenían del Palacio de Villavisosa e iban rumbo a Lisboa cuando fueron abordados por varios pistoleros de ideología republicana, que los que hicieron fuego falleciendo el monarca. Por ello se activaba la línea sucesoria y Luis Felipe se convertía inmediatamente en rey. Claro, el problema es que su gobierno no duró ni 20 minutos, ya que falleció también malherido en el ataque. Así que el nuevo rey no fue el príncipe Manuel, que aunque malherido, sobrevivió a tal hecho delictivo. A los pocos años acabaría la monarquía en el país vecino y sin visos al parecer de un retorno. Cuando hablamos de la denominación de lluvias forteanas, aparecen aquellas precipitaciones insólitas, aquecidas a lo largo y ancho del mundo a lo largo de su historia. Se debe este nombre al de Charles Fort, quien investigó y sobre todo registró cientos de casos en los que llovían del cielo cosas, sustancias inverosímiles. Y valga como un ejemplo, quizás el más habitual, como es el de las lluvias de peces, que de mediante que tiene una explicación más que lógica. Simplemente un remolino fuerte en un plazo fluvial que llega a absorber peces y luego los hace precipitar a kilómetros del lugar en cuestión. De estos hechos pues hay documentados decenas de ejemplos. Creo que me viene a la mente uno que sucedió a mediados de los 90 en la localidad zorenzana de San Cibrán das Viñas. De verdad que han llovido todo tipo de cosas inverosímiles de ver caer en el cielo, sembrando el desconcierto entre los sorprendidos o incluso aterrados testigos. Y ahora retorno al mundo de los gatos de nuevo, pero no para hablar de felinos con alas, sino de una más que curiosa historia, que ocurrió en torno a 2009 y que resulta que cada día en la línea 321 de la red de autobuses de la ciudad de Londres, pues subió un gato blanco, que siempre se bajaba en el mismo punto. Los viajeros habituales lo acabaron bautizando como Macavity, y era uno más en el trayecto diario. Claro que se pensó en que acompañaba a algún viajero, cosa que se descartó. Creo que también se especuló con la cercanía a alguna, digamos, fuente de alimento, como por ejemplo las pescarías de la zona, lo cual quedó al final descartado. Es cierto que nunca se supo, insisto, el fin de aquel viaje diario, y claro, hasta también llegó el día en el cual se dejó de ver al menino. Sea cual fuese su motivación, demostraba, aparte de la astucia y puntualidad británica, que era en sumo grado un animal bastante sociable. Volvemos de nuevo a todos los reyes malogrados sin connotación alguna, sino simplemente me ciño a noticias de gran singularidad. Y volvió a salir a colección del tema, pero nos vamos muchísimos años atrás, pero sin salir de la península. Creo que cortísima fue la vida de Enrique I de Castilla. Tan corta fue la vida como de 13 años. Y claro que fue coronado rey tan joven ante la muerte de su padre, el muy recordado en los libros de historia, Alfonso VIII. Así que era rey, aunque la regencia, lógica por la edad, lo sostuvo su madre, Leonor de Plantagenet. Pero claro que un poco duró la misma. Creo que estaba el rey jugando con otros niños a la teja en el Palacio Episcopal de Palencia, cuando recibió una tremenda pedrada, la cual le causó la muerte. Poco reinado, poca vida del infortunado Enrique, el cual está enterrado como un rey más en el monasterio de las Huelgas Reales, situado en la ciudad de Burgos. Y ya termino este primer episodio solo para vuestros oídos con el colmo de la casualidades extremas, y el final de un emblemático árbol. La región de Tenerife, al noroeste del Níger, no es que sea precisamente un vergel, pero caso que existió una acacia centenaria, que tan solitaria estaba que no había otro árbol en 400 kilómetros a la redonda. Y aquí entra la maldita suerte, ya que en 1973 un conductor soberanamente borracho a los mandos de un camión circulaba por el desierto. Y sí, ya se imagináis lo que sucedió. Se importó con el desdichado árbol derribándolo. Tiene narices, ¿no? Hoy día una estructura metálica imitando al desdichado surge en medio de la más absoluta nada. Bueno, y hasta aquí el primer episodio, deseando que os haya gustado. Van a venir más y sería un gran placer que me acompañaseis en las venideras aventuras. Así que con todo, gracias por escuchar.